8:39 y lo vamos a hacer ahora con Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, que está sentada con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Carol, por estar aquí. Hola, Bienvenida. hola, Connie, hola. Todo, Manuel, todo el ¿cómo mundo están? corre, todo el mundo deprisa. Sí. Oye, teníamos una Mañanas movidas. interesante debate recién con Ricardo Escobar, exdirector del Servicio de Impuestos Internos, a propósito del proceso constituyente. Están quienes se decantan por el sí, están también quienes se decantan por el no. Déjame hacerte esta pregunta en términos generales Por primero. el apruebo y el rechazo. O el apruebo y rechazo, yo sé, por el apruebo y rechazo. Recorte. En estricto rigor sí, aunque igual va a quedar en el sí y el no, sí, a pesar de que en el voto venga escrito de otra manera. Sí, bueno. En la última semana, visto cómo se han ido perfilando posiciones en uno y otro sentido, ¿cómo has observado tú que se ha dado políticamente este debate? Sí. Bueno, mira, yo creo que efectivamente es un debate muy interesante que se va a ir además desarrollando, moldeando, ya se están armando los comandos, se han ido cada partido, organizaciones sociales abriendo a espacios de convocatorias ciudadanas amplias. Y bueno, también se han ido perfilando desde la derecha, han ido saliendo, ¿cierto?, las posiciones. Yo creo que se han ido mostrando las verdaderas posiciones. Desde Renovación Nacional, Mario Desborda ha ido quedando un poquito solo también, a propósito de que en un principio se suponía que estaban todos y toda su bancada a favor de una nueva constitución, al menos eso fue lo que dijeron, y hoy día se han ido sumando más posiciones al rechazo. Nosotros hoy día, por ejemplo, lo que hemos planteado, al menos desde el Partido Comunista, es la necesidad que aquellos sectores que estamos por participar del plebiscito, independiente de las críticas que se puedan tener de distintos sectores a cómo llegamos a tener este plebiscito, porque esa es una cosa, el proceso previo de cómo llegamos a tener el plebiscito, donde algunos presentamos proyectos de ley, que lo queríamos de una manera, otros lo querían de otra, se firmó un acuerdo, algunos lo firmaron, otros no, en fin, da lo mismo. O sea, ese proceso previo ya pasó, le hicimos indicaciones, nosotros queríamos 3 opciones, quedaron 2, el proceso legislativo democrático se hizo, se ganó una determinada opción, eso es lo que está, y frente a eso hoy día los que decidimos participar de este plebiscito tenemos que unificar posiciones. Carol, y ese debate es el que hoy día tenemos que sacar adelante, y yo creo que la opción debiese ser unificar un esfuerzo por un comando único, al menos por el apruebo. ¿Cómo se hace ahí cuando hay figuras también dentro del oficialismo que Sí. están por el apruebo? O sea, Manuel José Antón es uno, hay un montón de Sí. alcaldes del oficialismo del Chile Vamos que están por el apruebo. ¿Ustedes cómo se integra ese trabajo? Además están enfrentando un problema práctico. El mismo Mario Desbordes lo decía anoche en Mega Noticias Plus Prime, que tiene un debate con el Consejo Nacional de Televisión porque no puede poner a Renovación Nacional en una de las dos franjas solo porque, no sé, el 60% o 65% está por el rechazo, pero hay un 35% que está por el apruebo. Entonces él dice, voy a tener que ir hasta el CERVEL para que me garantice cómo le doy cabida a ese porcentaje de Renovación Nacional que está por el apruebo. ¿Qué hacen ustedes respecto de esas otras figuras que están al otro lado del río, desde el punto de vista, si se quiere, ideológico, pero que están por la posibilidad de una nueva constitución? Yo creo que finalmente esto va a terminar decantando en que hay razones distintas para aprobar la Constitución. Yo, por ejemplo, creo que una nueva Constitución debiese tenerse porque yo quiero aprobar una nueva Constitución para tener para tener un nuevo sistema de pensiones, yo quiero una nueva Constitución para recuperar los recursos naturales. O sea, hay razones también por las cuales tú quieres una nueva constitución asociándola con un contenido. Y yo creo que ahí es donde los sectores de oposición actuales, digamos, probablemente vamos a tener que unificar esfuerzos ya vinculándolos con un debate de contenido. O sea, un apruebo... qué difícil. Es difícil, es difícil. Súper difícil porque las razones de los contenidos que cada uno pueda tener en una agenda de constitución son súper distintos. Son súper distintos, pero más o menos tú tienes un lineamiento, Connie, más o menos claro. O sea, yo te digo, Renovación Nacional probablemente quiere una nueva constitución por razones bien distintas a las que quiere una nueva constitución el Partido Comunista. Por las que quiere una nueva constitución, Revolución Democrática, pero no es o ciertos resorte, sectores. Karen, perdona, pero no es resorte
de la discusión de de la convención, finalmente. El contenido que se le vaya a dar, porque en la primera etapa el plebiscito es, supuesto. ¿quieres o no quieres una nueva constitución? ¿Y cuál No es el, exactamente y cuál es el mecanismo? Claro, pero no el contenido. De ¿Quieres acuerdo. o no quieres una nueva constitución? Segunda fase, para el contenido se instala la convención. Y es ahí donde esas diferencias tienen que cristalizarse. Sí, Entonces, empezar a cierto. marcar las diferencias respecto del contenido en la etapa del apruebo puede terminar también siendo un obstáculo para que sectores como los que Juan Manuel describe de Renovación Nacional se sientan con más libertad de participar de la opción del apruebo. Es que, mira, yo comparto, Connie, pero es que efectivamente las razones por las cuales se motivan algunos para poder participar de la prueba versus otros, evidentemente van a ser distintas. Y yo creo que eso se va a empezar a marcar ahora en el debate, inevitablemente. Porque de lo contrario, hay sectores que van a decir, bueno, entonces, ¿para qué yo voy a votar por una nueva constitución? Porque no es una razón vacía. O sea, si yo quiero una nueva constitución para Chile es porque quiero que haya más derechos sociales. ¿Pero porque tú crees que la gente de Renovación Nacional que está a aprobar tiene una razón vacía para el nuevo cambio constitucional? Yo creo que, por ejemplo, hay sectores de Renovación Nacional que lo entienden hoy como una salida a la crisis política, por ejemplo. O sea, y creo que efectivamente... Y es una buena razón también. Claro, pero no es el caso... Pero, por perdona, supuesto. No es el caso de Manuel José Sandón. Manuel José Sandón apoyó desde el día 1 los cabildos de la presidenta Bachelet y el proceso constitucional de la presidenta Bachelet. De tener una nueva constitución democrática, Sí, etcétera. Participativa e institucional. Pero son sectores muy minoritarios al Pero interior. Manuel José Sandón Está bien. no es un senador minoritario, o sea, su pero- nivel de apoyo y pero respaldo en la desde el punto de elección... vista de la representación política dentro de Renovación Nacional, si tú miras la totalidad de sus dirigentes políticos, de sus parlamentarios, hoy día la gran mayoría de los parlamentarios, de los representantes de Renovación Nacional o de los representantes de la UDI o Evópoli, si tienen una motivación para cambiar la Constitución, no es precisamente porque consideren que esta Constitución en sus contenidos esté mal. Ellos validan la Constitución. No consideran que tenga un problema estructural del modelo económico que sustenta o del modelo político que sustenta, porque están de acuerdo con las FP, Si porque yo- están de acuerdo con el sistema Perdona, económico y si y yo- porque están de acuerdo Ya, con... pero eso es parte del ¿Te das ejercicio cuenta? democrático. Si yo- No, yo lo comparto, porque muchos de ellos no tienen problema con la legitimidad de origen que tiene la Constitución que viene de una dictadura. Sin embargo, aquellos que hemos cuestionado de manera permanente el origen de una Constitución que viene de una dictadura, de una Constitución que sustenta un modelo que ha privatizado la educación, la salud, que no se puede modificar en su estructura, que mantiene además los derechos de propiedad por sobre los derechos sociales fundamentales, que no permite la democratización de elementos como las AFP, o sea, el modelo de seguridad social, que garantiza el acceso a la salud por sobre el derecho a la salud, o sea, y que no permite, por ejemplo, resguardar o recuperar los recursos naturales, son elementos que son de fondo y que son las razones por las cuales al menos nosotros queremos cambiar la Constitución. No son los mismos probablemente que algunos sectores de derecha que ¿Diputada? tienen esta misma motivación. O sea, no sé si se entiende. Yo creo que Sí, por ahí tiene que ver con la discusión de los contenidos. se van a ir generando las diferenciaciones y que Sí, lo que pasa es que probablemente- yo te insisto en que a lo mejor esa es una Sí. discusión que tiene más que ver con el proceso de la convención, si es que efectivamente esta se aprueba. Estamos conversando con la diputada comunista Carol Cariola. Carol, hay un punto que es bien importante y respecto del cual son muchos los que apuntan muy directamente al Partido Comunista, a algunos sectores del Frente Amplio, pero más aún al Partido Comunista, y que son aquellos que están haciendo el llamado a que, aparte de iniciar, que para iniciar un proceso constituyente que que funcione, para decirlo en fácil, que funcione, es súper necesario que todos los sectores se comprometan con la paz social, con la paz, o sea, con el término de la violencia, con no dar ningún espacio para que haya sectores que sientan que todavía tienen un espacio legitimado por algunos sectores para seguir actuando y manifestándose con modos violentos, en definitiva. Hemos visto que todavía subsisten focos en esa línea, lo que está pasando en Pudahuel, lo que ha pasado en algunas partes, en distintos puntos del país. Alguien dirá la protesta a amainado, ¿verdad? Las noches están siendo más tranquilas, todo eso es verdad, pero hay focos que parecen bastante irreductibles y respecto de los cuales hay preocupación y no pocos creen, como le escuchábamos recién a Ricardo Escobar, ¿verdad? Que o le escuchamos a Jaime Belolio, el diputado de la UDI, que fue súper clave en la posibilidad de abrir el proceso para que se llegara al acuerdo constitucional, tener dudas justamente porque todavía hay manifestaciones de violencia y colocan mucho como ejemplo el tema de la PSU. ¿No sientes tú que falta una cuestión más activa, más
fuerte, más definitiva de parte del Partido Comunista respecto de esa demanda que se le hace, que es muy directa. Queremos escuchar del Partido Comunista una condena total, radical y absoluta a cualquier manifestación de violencia. Eso es lo que se reclama. ¿Quién lo reclama? Te estoy nombrando gente. La UDI. Te acabo de nombrar Jaime Belolio, Ricardo Escobar, hay gente de la propia de ex nueva mayoría que ha expresado su preocupación, el gobierno ni hablar. Sí, por supuesto. Claro. Ayer en la discusión de la ley antisaqueo, ese tema se nombró muchas veces. Sí, mira, yo, Connie, la verdad de las cosas que creo que hacer focalizar la responsabilidad de la violencia en el Partido Comunista me parece no es la sumamente responsabilidad de la injusto. violencia, Sí, es que la necesidad o lo positivo que resultaría una condena manifiesta y expresa. Es que no decir, es que nosotros lo hemos hecho, Connie, muchas veces. A lo mejor ha sido insuficiente. Es que es decir que es insuficiente, o sea, calificar si lo hemos hecho. Lo hemos hecho en distintos lugares. Yo lo he hecho en programas de televisión, lo hemos hecho en distintos lugares. Ahora, la verdad de las cosas Pero, es que... por ejemplo, respecto de la PSU, no hubo una condena clara de parte de ustedes a los hechos de violencia. Más bien hubo un respaldo casi cerrado a la protesta que terminó en la suspensión de la PSU. Eso fue lo que se entendió. A ver, nosotros tenemos una opinión respecto de lo que pasó con lo de la PSU, pero, pero los actos de violencia los hemos condenado siempre y lo hemos dicho. De hecho, hemos sacado opiniones públicas respecto de manera permanente de que aquellos actos de violencia que afecten a cualquier persona de manera individual o colectiva, nosotros los rechazamos. Pero distinto es que nos pidan condenar la movilización social, porque son cosas distintas. Probablemente el pero es el que llama a cuestionamiento. Porque siempre tienen un pero. Es que la movilización social, Connie, no la vamos a rechazar y no la vamos a condenar. Ahora, ¿quién le ha pedido al Partido Comunista? La movilización ¿Quién le ha pedido al Partido Comunista que condene la movilización social? Como que No es el punto. Claro, yo pero no recuerdo a nadie que le haya pedido al Partido Comunista o a alguien que salga a condenar la movilización es que social. por lo mismo, y la violencia, Juan Manuel, la hemos condenado desde el principio. Entonces, yo la verdad es que cuando escucho que nos piden insistentemente que condenemos la violencia cuando lo hemos hecho, la verdad es que lo que veo es, o lo que entiendo, es que nos intentan responsabilizar o hay una intención velada de aquello. Y la verdad de las cosas es que me molesta. ¿Y sabe por qué me molesta? Porque cuando existe una intención velada y no se dice de manera directa, por tanto, con pruebas de que existe esa intención, me parece que no solamente hay una irresponsabilidad detrás de eso, sino que además existe una intencionalidad política de acorralar a un sector en cierta posición. Nosotros efectivamente hemos participado de las movilizaciones sociales y lo vamos a seguir haciendo como lo hemos dicho siempre. De hecho, es más, hubo una intención en algún momento de responsabilizar a los parlamentarios del Partido Comunista y nos llevaron al Tribunal Constitucional para destituirnos de nuestros cargos. Mira, nosotros vamos a seguir respaldando la movilización social y lo vamos a hacer siempre. Y creo que para algunos parlamentarios, sobre todo para el parlamentario de derecha, probablemente para Jaime Belolio y para otros también, respaldar la movilización social es respaldar la violencia. Yo creo que ahí está el problema. Yo creo que no están de acuerdo con esa afirmación muchos de ellos. Mira, yo creo que en algunos casos sí, y yo los he escuchado, Connie, decirlo en el hemiciclo varias veces. Hay parlamentarios que las expresiones de movilización social, salir a la calle, manifestarse, generar distintos tipos de acciones es violencia. ¿Te lo escuchaste a Jaime Belolio eso? A distintos parlamentarios de la UDI. Es que lo nombraste a él, por eso te pregunto. Sí, a distintos parlamentarios de la UDI de Renovación Nacional en el hemiciclo, y uno pudiera revisar sus declaraciones, decir que las distintas expresiones de manifestación social que no son ni tirar una molotov, ni generar violencia directa de una persona a otra, sino que manifestaciones sociales son violencia. Entonces, para entender bien, por ejemplo, ¿el que baila pasa para ti es una manifestación de violencia o no? No, yo creo que no. O sea, yo honestamente, y lo quiero decir, Juan Manuel, o sea, creo que cuando ese tipo de situaciones se hacen con respeto
Pero ¿cómo hacer? Pero alguien se puede sentir humillado ahí. Perdona. Bueno, si una persona no lo quiere hacer, efectivamente no puede ser obligada y la No, tienen porque, que pasar. espérate, el que baila pasa es eso, que te obligan o si no, no puedes pasar. Si por eso se llama el que baila pasa, y que le pusieron un nombre además como Pero- amoroso Sí, cuando es pero una humillación. Yo también he visto Juan Manuel en la calle, porque me ha tocado hacerlo 2 veces. Y cuando las personas no quieren hacerlo, los manifestantes los dejan pasar. Claro, pero está lleno de videos de personas que muestran cómo efectivamente Que no lo lo han dejan. humillado porque no han querido bailar. Entonces la pregunta es, ¿no es una expresión de violencia yo eso? creo que ese tipo de situaciones, por supuesto, que no corresponden y me parece que están mal. Y yo, por lo menos, haría un llamado a que si se van a generar ese tipo de expresiones, que son además expresiones felices. Yo he pasado por la calle cuando la gente está cantando, bailando, qué sé yo, y hacen ese tipo de paralizaciones. Si alguien no lo quiere hacer, que lo dejen pasar, porque me parece que no corresponde que a una persona la humillen, ¿te das cuenta? Pero de ahí a querer penalizar eso con cárcel, me parece que es absolutamente fuera de lugar. O sea, quiero poner también las cosas en su lugar. Yo comparto contigo que una persona no puede ser humillada, porque obviamente en cualquier... O obligada a algo o obligada contra su a algo voluntad. que no quiera hacer. Si yo no me quiero bajar a bailar, no lo hago. Y he visto cómo también en la calle ha ocurrido, porque, insisto, me ha tocado a mí, yo manejo mi auto, no tengo chofer. Entonces yo misma voy manejando y me ha tocado en varias oportunidades, ya 2 veces de hecho me ha tocado, una vez hasta me grabaron, y me ha tocado y yo me bajé a bailar, no tuve ¿Qué problema. bailaste? ¿Qué bailaste? El que baila pasa, pues si cantaban el que baila pasa. Y me tocó bailar y qué sé yo. Entonces, Tenía que preguntarlo, ¿cierto, Corina? claro, pero te das cuenta que en el fondo, si alguien no lo quiere hacer, que se baje, o sea, que no lo haga y nadie lo puede obligar, pero que pasar a eso, penalizarlo con cárcel y decir que esa es una situación poco menos que de terrorismo o igualarlo a un acto de saqueo o a un acto de vandalismo. A mí me parece que ahí también es donde hay que poner ciertos grados de cordura, ¿te fijas? O sea, yo creo que también hay ciertas situaciones que se han exacerbado más de la cuenta y hay que estar también en la calle, ver las cosas y ponerlas en su dimensión. Y me parece que hay cosas que también se han exacerbado más de la cuenta. Oye, hay una cosita que quisiera decir, que hay otra cosa que nos pudiera diferenciar, perdón, volviendo al tema anterior, sí. en el plebiscito, con algunos sectores de Renovación Nacional y de la derecha, que yo creo que la gran mayoría de la oposición va a estar con la Convención Constitucional, y creo que en Renovación Nacional o en la derecha, en fin, van a optar por la posición de la convención mixta, que en el fondo la convención mixta es mitad parlamentarios y mitad ciudadanos electos 100%. Y la convención constitucional para mí no es lo mismo que la Asamblea Constituyente, pero es lo más parecido. Y en eso, por lo menos, la gran mayoría de la oposición vamos a estar con la Convención Constitucional, y creo que esa va a ser la forma finalmente que vamos a encontrar de diferenciar en el apruebo con la segunda opción en el fondo. Pero yo aún así creo que debiéramos tratar de tener, al menos en la oposición, un comando único, haciendo un llamado a aprobar y a votar por la Sí, porque ya Convención Constitucional. van con por lo menos 4 comandos y... Sí, y ojalá que por lo menos para la franja tratemos de llegar con un comando único, llamando a aprobar y por la Convención Constitucional. Algunos vamos a llamar de todas maneras a marcar a C, porque creemos que la Asamblea Constituyente como idea política debiese estar presente, porque antes de que se elijan los convencionales constituyentes, debiésemos tratar de que la Convención tenga más atribuciones. ¿Y no te anularía el Ya. voto marcar a C? No, porque ya hay precedentes precedente, de sí. que Claro. se marca C y que incluso el Depende CERVEL de los qué parte lo contabiliza. marque, en fin. Claro, en el voto en la parte superior derecha del Exacto. voto, etcétera. Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, gracias por estar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias a Buenos días, ustedes. gracias. Y bueno, vamos a seguir trabajando por las 40 horas que están a punto de votarse en el Senado y que esperamos se puedan sacar rápidamente. Pendiente que nos quede esa conversación para Sí. de vuelta tenerla aquí en el estudio en los próximos días, ¿ya? Bueno, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.